Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de historia, en cierto modo de nuestra historia, porque a la antigua Grecia se le considera la cuna de la civilización occidental. Las razones son muchas, pero tal vez una sobresalga sobre las demás, quizá por ser la más conocida, y es que allí inventaron la democracia. Democracia, como seguramente sabes, es una palabra que está compuesta por el vocablo demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, por lo que literalmente quiere decir el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Los ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones políticas y ejercían su poder por medio de votaciones y debates abiertos. Un sistema tremendamente innovador para su época, que sentó las bases de la democracia moderna. De lo que no cabe duda es que la antigua Grecia tiene algo que a todos o a casi todos, de algún modo, logra fascinarnos. Y puede que no sepas mucho de ella, pero estoy completamente convencido de que has oído hablar muchísimo de esta civilización. Por ejemplo, de su religión, con sus dioses del Olimpo, sus semidioses, sus extrañas criaturas y su infinidad de mitos y leyendas. Si hablamos de arquitectura, probablemente te vengan a la mente obras como el Partenón o la Acrópolis. Seguro que conoces a personajes como a Sócrates, a su discípulo Platón y al discípulo de este último, Aristóteles, a Mirón, creador del famosísimo discóbolo, a Pitágoras y a su famosísimo teorema, a Arquímedes y a su legendario Eureka, y qué decir del más destacado poeta, Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, o del incansable conquistador Alejandro Magno. También habrás oído hablar de los atenienses, o de los rudos espartanos, o de los micénicos, o de la guerra de Troya. ¿Conoces todo eso? O al menos te suena, ¿verdad? Ya lo decía yo. Pues bien, hoy viajaremos al pasado para intentar dar un breve repaso a esta extraordinaria y cautivadora civilización. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz.
Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente,
Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. Antes de empezar, debemos aclarar algo que dejamos a medias al principio, al menos si queremos entender mejor de dónde venimos. Como te decía, la antigua Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental, principalmente por la invención de la democracia. Pero no es solo la herencia en materia política lo que les debemos. Ellos realizaron las primeras incursiones importantes en matemáticas y en geometría, con teoremas que aún hoy se siguen estudiando en las escuelas. No en vano fueron los griegos los que inventaron las matemáticas abstractas, basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones, además de hacer importantes descubrimientos sobre la teoría de números y la geometría. Destacan también sus aportaciones en astronomía y en física. Fueron los griegos los primeros en considerar la naturaleza como objeto de conocimiento y en buscar explicaciones a los fenómenos físicos. De hecho, se les considera los creadores del método científico moderno gracias al trabajo de, entre otros, Tales de Mileto. Además, plantearon por primera vez la teoría atómica, defendida por Demócrito. Hicieron también importantes contribuciones en música y también en arte y en arquitectura, probablemente las más influyentes de la historia, o en pedagogía, o en medicina. De hecho, es a un griego a quien se le atribuye el título de padre de la medicina, Hipócrates, quien por primera vez basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Pero ahí no acaba la cosa. Tenemos el concepto de belleza que ellos establecieron, nunca visto hasta el momento. A los helenos les debemos las academias, los teatros, las olimpiadas, la historia como disciplina, el alfabeto latino y hasta la base del pensamiento actual, con numerosos sabios y filósofos que reflexionaron sobre el amor, la justicia, el funcionamiento del mundo, sobre el universo o sobre el conocimiento mismo. Y eso por no hablar de la cantidad de palabras que se han formado sobre raíces del griego antiguo. Para empezar, gran parte del vocabulario técnico y científico, como psicología o filología o geografía, y otras muchas que utilizamos a diario, como política, teléfono, análisis, historia, ritmo, matemáticas, música, mecánico, ciprés o poético.
Como todas las civilizaciones, la griega también tuvo un comienzo, solo que ellos no se llamaban griegos. Grecia es un nombre puesto por los romanos. Para ellos, Grecia era la Hélade, y ellos se llamaban a sí mismos helenos, un vocablo que todavía hoy se utiliza. Y otro dato curioso, por si lo desconoces, Atenas era una ciudad consagrada a la diosa Atenea, de ahí su nombre. Pero dejémonos de curiosidades y centrémonos en su historia, una historia que podemos comprender más fácilmente si la dividimos en distintos periodos. El periodo micénico, la época oscura, llamada así porque no sabemos prácticamente nada de ella, la época arcaica, la clásica y la helenística. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo surge esta civilización? Existen claras evidencias arqueológicas que toda la zona estaba habitada desde hacía muchos miles de años. De hecho, algunos de los asentamientos permanentes del Neolítico más antiguos del mundo se hallan en lo que viene a ser el norte de Grecia, donde ya domesticaban animales y desarrollaban la agricultura hace más de 6.000 años. Sin embargo, aún estamos muy lejos de lo que conocemos como la antigua Grecia. Mucho antes de que ésta apareciera, tuvo lugar el desarrollo de otras civilizaciones más tempranas en el mar Egeo, como la Cicládica, y otra que te sonará mucho más, la Minoica, en la isla de Creta. Este nombre fue acuñado por el arqueólogo Sir Arthur Evans, que fue quien descubrió el Palacio de Cnosos en 1900 y la llamó así por el antiguo rey cretense Minos, según cuenta la leyenda, hijo del mismísimo Zeus. En realidad, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. La civilización minoica alcanzó su máximo esplendor entre el 2200 y el 1450 a.C., en gran parte debido a su dominio del mar y a su próspero comercio. Hablamos de una sociedad rica, con abundante agricultura y ganadería. Además, eran grandes arquitectos, conocedores de la metalurgia, hábiles artesanos, impresionantes decoradores y aguerridos guerreros. Tenían un sistema de escritura propio y aunque aún no ha sido del todo descifrado, sí guarda ciertas similitudes con el sistema de escritura lineal griego. Sin embargo, esta civilización desapareció bruscamente, probablemente debido a una erupción volcánica en la isla de Tera, hoy Santorini. Sin embargo, aún no podemos hablar de cultura griega. A lo largo del tercer milenio antes de nuestra era, distintos pueblos procedentes de la península balcánica, de Asia Menor y de las islas del mar Egeo se van asentando en la península del Peloponeso, justo donde hoy se ubica Grecia. Hablamos de jonios, aqueos, eolios, incluso minoicos. A comienzos del segundo milenio antes de Cristo, hacia el 1900, se crea la primera civilización que podemos considerar propiamente griega, la micénica. El nombre se lo debemos a la primera ciudad-estado de este pueblo, centro político, económico y militar, Micenas. Se trataba de una ciudad amurallada, con palacios, templos y numerosas tumbas en las que se han encontrado gran cantidad de joyas y armas. Su idioma era una forma arcaica del griego y su sistema de escritura se denomina lineal B, similar al encontrado en Creta,
de lo que se deduce cierta influencia minoica. La principal fuente económica de los micénicos fue la agricultura. Sin embargo, se encontraron con un problema. Resulta que la zona geográfica que dominaban estaba formada principalmente por cadenas montañosas que dejaban escasas llanuras para dedicar al cultivo de tierras. Además, dichas tierras eran pobres, apenas regadas por ríos poco caudalosos e irregulares. Esta circunstancia les obligó, de alguna manera, al desarrollo de la navegación con el fin de conquistar otros lugares del Egeo y del Mediterráneo. Lo cierto es que se sabe bastante poco de este pueblo, salvo lo que podemos extraer de los hallazgos arqueológicos encontrados hasta la fecha. No obstante, hay otra fuente más. Me refiero a los relatos de Homero, documentados en la Ilíada y la Odisea, donde se describe la conquista de la legendaria ciudad de Troya, ubicada, como sabes, al noroeste de la actual Turquía. Aunque en honor a la verdad, hay que decir que sobre esto lo único que sabemos con certeza es la invasión de la ciudad a manos de los aqueos. Todo lo demás pudo haber sido pura licencia poética del autor. Probablemente dicha invasión no fuera por amor, tal y como narra el poema, en el que se cuenta el rapto de Helena, esposa del rey de Esparta, Menelao, por el príncipe París. Y de hecho muchos científicos tienen serias dudas sobre la existencia del caballo de madera, ya sabes, el que construyeron para introducir en él un grupo de soldados que lograran abrir las puertas de la ciudad durante la noche, tras 10 interminables años de asedio. Creo que no sería mala idea dedicar un audio a este pasaje de la historia, ¿verdad? En cualquier caso, más parece que dicha conquista tuvo como motivación el control de una zona geoestratégica marcada como puerta de entrada al Mar Negro, vital como una de las principales rutas comerciales de la época. No se sabe exactamente cómo desapareció la cultura micénica. Lo que sí parece cierto es que a finales del segundo milenio, esta cultura entró en una profunda crisis. Las grandes ciudades micénicas fueron abandonadas y su civilización fue destruida, según algunos, por la invasión de un pueblo del norte, los dóricos, que pudieron haber llegado con poderosas armas de hierro, muy superiores a las usadas por los micénicos de bronce. Aunque también se habla de desastres naturales o del aumento del nivel del mar. Sea como fuere, no hay evidencia arqueológica que confirme este hecho. Solo se sabe que hubo un importante descenso de la población y un profundo cambio en los métodos de producción y en las costumbres. Todo lo demás, por el momento, se desconoce. Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento, sobre el 1100 antes de nuestra era, la cultura griega entra en un periodo de decadencia, coincidiendo con el fin de la Edad del Bronce en la región, que los historiadores conocen como la Época Oscura, llamada así por la ausencia total de documentos escritos. Por lo tanto, se trata de un periodo del que apenas quedan indicios que logren explicar lo que ocurrió. Este periodo se da por finalizado alrededor del 800 a.C., dando paso a otro periodo, la época arcaica. Es a partir de este momento cuando podemos observar la consolidación de las características más reconocibles que definirán al mundo griego, incluidos sus mitos religiosos, que hasta ahora ni siquiera eran tal y como los conocemos en la actualidad, asemejándose más al culto minoico.
Lo cierto es que nadie sabe cuándo y cómo surgió el panteón griego que todos conocemos, con Zeus a la cabeza y el resto de dioses del Olimpo. Pero parece ser que ese hecho tuvo lugar en algún momento del período micénico. Pero sigamos. Como decíamos, después de la época oscura, llegamos a la época arcaica. En este nuevo periodo se desarrollan las poleis, en singular polis, las conocidas ciudades-estado como Atenas, Esparta, Corinto, Argos o Rodas. Una polis era un centro urbano, generalmente fortificado, que controlaba un territorio circundante. Cada polis era completamente independiente al resto. Tenían sus propias instituciones, sus prácticas políticas, judiciales, legales, sociales y hasta tenían sus propias celebraciones. Por lo tanto, cada polis era en efecto un estado independiente con su propia identidad particular, su propia moneda y donde se reforzaba además su historia común, erigiendo estatuas públicas para honrar a dioses, líderes, benefactores o deportistas locales. Sin embargo, también habían características comunes que unificaban, por así decirlo, todas las poleis de Grecia. Por ejemplo, la mayoría de sus habitantes vivían en la ciudad, y el corazón de ésta era un espacio sagrado con uno o más templos. Además contaban con un área común donde las personas podían mezclarse y socializar, el ágora. Otra similitud es que en cada una de estas ciudades-estado, todos los ciudadanos varones tenían igualdad de derechos basados en la propiedad. En este sentido hay que decir que en la práctica, fuera cual fuera su sistema político, tiranía, oligarquía o democracia, el poder político era dominado por unas pocas familias aristócratas y terratenientes que ostentaban todas las posiciones relevantes en la ciudad, como la pertenencia a consejos, magistraturas o altos mandos militares. Aparte de esto, tenían un lenguaje y escritura común, y hasta tenían las mismas ideas religiosas, lo que lograba crear algo así como una identidad helénica que de alguna manera unificaba toda Grecia. De hecho, existían lugares como el oráculo de Delfos, a donde asistían miembros de todas las poleis, y además competían entre ellas en festivales como los Juegos Olímpicos, como sabes, celebrados en Olimpia cada 4 años. Pero esta identidad común llegaba aún más lejos, pues estas ciudades incluso llegaban a formar alianzas para luchar contra los enemigos no griegos. Durante la época arcaica se sucede un aumento importante de la población y precisamente debido a esto, pues el alimento y los recursos se hacían insuficientes, los griegos tuvieron la necesidad de nuevas tierras e intereses comerciales, fundando numerosas colonias en el Mediterráneo y en el Egeo, lo que impulsó definitivamente el comercio y la artesanía, allanando el camino para el siguiente periodo, el clásico, que se extiende entre el 480 y el 323 antes de nuestra era, exactamente hasta la muerte de Alejandro Magno. Como te decía hace un momento, las ciudades griegas formaban alianzas para luchar contra los enemigos no griegos. Pues bien, uno de los motivos bélicos que llegó a unir todo el mundo helénico fueron las llamadas guerras médicas, 3 en total, contra el temido imperio persa de Ciro II el Grande. Lo cierto es que los helenos estuvieron en guerra con los persas
más de 40 años. A Ciro le sucedió Darío, y a este su hijo, Jerjes, y luego el hijo de este, Artajerjes. De estas guerras te sonará la legendaria batalla de las Termópilas, en la que el rey de Esparta, Leónidas, y 300 guerreros espartanos se enfrentaron al ejército persa en el paso que lleva el mismo nombre, el paso de las Termópilas, o la batalla de Salamina, en la que los helenos, con el ateniense Temístocles al mando de la armada griega, lograron derrotar a los persas, poniendo fin a la Segunda Guerra Médica. Vale, pues esta victoria marca justo el comienzo del periodo clásico, lo que se conoce como el siglo de oro de la antigua Grecia. Nos encontramos en la época de mayor esplendor de esta civilización. Gracias a la paz y a la prosperidad que reinaron después de derrotar a los persas, Grecia gozó de un periodo de estabilidad y desarrollo económico que permitió que la cultura floreciera. Así, Grecia llegó a lo más alto en casi todas las áreas del conocimiento humano. Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Fidias, Mirón, Euclides, Pitágoras, Demócrito, Arquímedes, Pericles, anfiteatros, templos, hipódromos, la consolidación de la democracia en Atenas. Aunque en este sentido hay que decir que este sistema político era bastante más limitado que en la actualidad, pues solo los varones mayores de 20 años, libres y de padres griegos, podían participar en la toma de decisiones, lo que al final venía a ser una pequeña minoría. Además, por si te lo estás preguntando, no habían urnas donde depositar los votos ni nada parecido. La democracia se desarrollaba de forma mucho más simple. Se basaba en acalorados debates y en votaciones a mano alzada. No obstante, hay que decir que este periodo también estuvo marcado por conflictos bélicos. Por un lado, quedaba por desarrollarse la tercera y última de las guerras médicas contra los persas. El hijo de Jerjes continuó con el propósito de su padre y su abuelo de derrotar a los griegos, hasta que en el 448 se firma el tratado de paz definitivo, llamado Paz de Calias. Sin embargo, tras la derrota persa, Atenas había adquirido mucho poder. Como era de esperar, poco a poco se fue instalando la desconfianza. Esparta miraba con recelo a Atenas, y Atenas hacía lo mismo con Esparta. Así, Esparta y otras ciudades formaron la llamada Liga del Peloponeso, y Atenas hizo lo propio creando la Liga de Delos. Y la guerra llegó, la llamada Guerra del Peloponeso. Tras varios encontronazos, Atenas quedó arrasada y Esparta completamente empobrecida. El vacío de poder que quedó tras la caída de estas ciudades fue aprovechado por Filipo II de Macedonia para unificar las ciudades-estado griegas bajo el poder de Macedonia. Por fin Grecia era una única nación. A la muerte de Filipo II, en el 336, por cierto, asesinado, sería su hijo quien ocuparía su lugar en el trono, el célebre Alejandro Magno. Alejandro, que había sido instruido por el mismísimo Aristóteles, llevó a cabo los planes de su padre de invadir Persia. Obviamente, con casi toda Grecia bajo su mando, no solo contaba con un enorme ejército que se lo permitía, sino que no tenía que rendir cuentas a nadie. Su campaña militar de conquistas se extendió por Anatolia, Siria, Fenicia, Egipto, Mesopotamia,
Persia, Afganistán e India, diseminando los ideales de la civilización griega y transmitiendo el arte, la filosofía, la cultura y la lengua de Grecia en cada región en la que tuvo contacto. Con la muerte de Alejandro se da por finalizado el periodo clásico de Grecia y comienza la última de las etapas, la llamada época helenística. Su vasto imperio fue dividido entre sus 4 generales, y la cultura y el pensamiento griegos se volvieron predominantes en los diversos territorios que estaban bajo la influencia de dichos generales, también llamados los diácodos. Pero como la ambición humana no tiene límites, estos terminaron luchando por el reparto del imperio. Al final, uno de ellos, Antígono I, terminó fundando su propia dinastía, que gobernaría desde Macedonia, pero esto tampoco iba a durar demasiado. Por aquel entonces, hacía tiempo que Roma había empezado a adquirir fuerza, y en el 168 antes de nuestra era, derrotó a Macedonia en la batalla de Epidna. En el 146, la región fue convertida en un protectorado de Roma, momento en el cual los romanos comenzaron a adoptar la moda, la filosofía y la cultura griegas. Hasta que por fin, en el 31 a.C., el primer emperador romano, Octaviano, que luego pasaría a llamarse César Augusto, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, anexa Grecia al Imperio Romano, acabando así con la historia de la antigua Grecia. Grecia como nación desapareció, pero 2000 años después de su caída, continúa impregnando profundamente con su impronta nuestra memoria. Un sinfín de hombres que decidieron hacer las cosas como nunca las había hecho nadie hasta el momento, cambiando para siempre el devenir de la historia. Aristófanes, dramaturgo; Esopo, fabulista; Fidias y Policleto, escultores; Eratóstenes de Cirene, el primero en medir la circunferencia de la Tierra; Heródoto, historiador; Aristarco, astrónomo; Solón, político; Calícrates, arquitecto; o Heráclito, Parménides y Diógenes, todos ellos filósofos. Ahora me doy cuenta de que sería imposible nombrarlos a todos. Supongo que allá donde estén, quizá en su paraíso, en los campos elíseos, si nos están mirando, deben sentirse de lo más orgullosos. ¿No lo crees tú? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.